fíjese, hermano, ¿va? Yo cuando veo en la Biblia me doy cuenta de que algunas veces Dios les pidió que se callaran. Fíjese, hermano. Lucas 5:14. Este hombre recibió un gran milagro y él le mandó que no le dijese a nadie: Señor Jesús, pero acaba de hacer un gran milagro en mi vida. ¿Y quieres tú que yo no le cuente a nadie? Él no comprobaba propaganda de nadie, hermano. Él era Dios soberano. No nomás a ese hombre le pidió que no dijera nada, pero cuando Jesús mandó a la gente a predicar primeramente, le dijo: predíquenle primeramente a los judíos y en las calles, los gentiles, no digan nada, no le hablen nada de nadie. Y no solamente eso, cuando él vino a la tierra, dice que primeramente vino ¿a quiénes? A los judíos, hermano. Bueno, en una parte dijo: no digan nada. Pero en esta tarde estamos hablando de qué después del milagro, hermano. Vaya conmigo a San Lucas, capítulo 8, 38. Vemos aquí que en San Lucas acaba de sanar a un hombre endemoniado. Dice San Lucas, capítulo 8, verso 38 al 39. Sanó un leproso, sanó una persona que estaba cautiva. Aquí vemos un muchacho, hermano endemoniado. Lo liberó. Y este muchacho quería estar con Jesús, así como los verdaderos cristianos queremos pasar tiempo en las cosas de Dios, hermano. Pero mire lo que Jesús le dice en el verso 38, le dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, y le dio una palabra que esta tarde, usted que ha recibido milagros del Señor, hermano, tiene la misma bendición de Dios para seguir haciéndole. Verso 39 le dice: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Primero que nada, hermano, Dios nos sana o nos libera o nos abre los ojos, el entendimiento, o nos vuelve en sí, o hermano, hay un nuevo nacimiento. Dios perdonó todos tus pecados y tus cadenas fueron rotas. Pero dice, anda a tu casa, dice ahí. Recuerda que cuando Jesús dijo, me serán testigos, ¿dónde primeramente? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el hombre quería estar con Jesús, pero Jesús le dijo, ve, anda en tu casa. Pero le dice, ¿verdad? Dice allí, vuélvete a tu casa y cuenta. Diles, nárrales con tu testimonio y tu vida. Cuéntale, que la gente pueda entender y comprender. Llegará un día, hermano, que los milagros ya no habrá. Habrá un día en que usted ya no tendrá el privilegio de predicar. Dios pudo haber mandado ángeles a predicar, pero Él escogió a un hombre como tú y como yo, una mujer como tú y como ella, para que entendiéramos, hermano, que el mensaje se transmite de uno a uno, y personas no extraterrestres, sino personas que nos podemos entender bien uno al otro. Después del milagro, hermano, nuestro deber es contarle a la gente. Vuelvo a reiterar, porque va a haber un día en que usted ya no va a ser necesario ni yo. Dios solamente, hermano, en el cielo no es para ir a evangelizar, es para ir a adorarle en espíritu y en verdad, día y noche, todo el tiempo, hermano. Pero se nos acabó el privilegio de ir a tocar puertas, hermano. Y entonces Dios dijo, ve y cuéntale. En la gran comisión le dijo, ir por todo, ¿qué? El mundo, y predicar el evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Ya Dios nos soltó, ya Dios nos dio la bendición, ya Dios declaró y dijo, vayan, yo tengo el poder y la autoridad, y en el poder que tengo yo, vayan ustedes también a predicar, dice él. Bueno, este hombre fue tan obediente que mire el verso 39, y vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Y él dice ahí, él se fue publicando. Otra vez la palabra publicando es declarando, predicando
la palabra del Señor. La gente podrá decir mucho de ti, negativo, o de tu familia, o de tu país, pero nadie puede decir nada del bendito Señor Jesucristo, hermano. Cuando usted lleva palabra del Señor, cuando usted expone el evangelio a la gente podrá hablar más de la iglesia, de usted, de su familia, pero jamás puede decir algo en contra del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, este hombre fue publicando, dice, por toda la ciudad. ¿Usted se imagina, hermano? Este hombre predicó por toda la ciudad, dice allí, hermano, y contaba, mire, no hablaba de él, hablaba de lo que Dios había hecho en su vida y de aquel Dios todopoderoso. Por eso dice que los cristianos somos, hermanos, no los panaderos, sí, sino que sabemos dónde está el pan y dirigimos la gente, hermano, a donde está el pan, fíjese, aquel que hace el pan, el Señor Jesucristo. Ahora, fíjate, hermano, este muchacho nos da, hermano, un gran ejemplo. Jesús lo comisionó, lo mandó y este hombre obedeció. Ahora yo como pastor, hermano, en esta confraternidad, iglesia local, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? Porque Pablo dice, hermano, ay de mí si no anunciare el evangelio. Él tenía un celo, un impulso, un deber, un compromiso, una seriedad con Dios. Y dijo él, yo no puedo callarme. La Biblia narra de 2 hombres leprosos que fueron allá donde estaba la guerra y tenían miedo. Y el leproso moría si se quedaba o se iba allá donde está la guerra. Y uno de ellos dijo, ¿sabes qué? No podemos quedarnos aquí, dice. Vamos a ver qué está pasando. Y cuando van al campo donde está la guerra, hermano, la sorpresa es que todo el ejército de los enemigos se había ido porque Dios causó un ruido que se espantaron y se fueron y dejaron toda la comida, todo el oro, todas las cosas que ellos traían y los leprosos estaban comiendo bien bonito. Y uno de ellos dijo, hey, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es un día de salvación, vamos a compartirlo allá porque nuestros hermanos, nuestra nación tiene hambre. Y fueron a compartir las buenas nuevas, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Como cristianos sabemos lo que es tener abundancia en la vida espiritual, hermano. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo, tenemos una iglesia donde adorar. Dios nos pone líderes, hermano, nos dio su palabra, hermano, y cuántas veces el Señor no nos ha hablado a nosotros y todos estamos bien gorditos, comiendo, pero no compartimos nada, hermano. Entre más publique el milagro del Señor, su espíritu se llena de más fuerzas, de más poder. Y hermano, Dios le aplaude del cielo, pero cuando nos callamos, miren, Satanás hace como hacía Dalila con Sansón. Poco a poco lo está acariciando, lo está durmiendo, hasta que lo vence. Satanás quiere que usted se calle, pero la iglesia que tiene el Espíritu Santo no se puede callar, hermano. Por hoy tenemos más de 2000 años predicando la palabra del Señor, con todas las imperfecciones y limitaciones. Gracias a Dios por la iglesia que del momento de la resurrección hasta ahorita, hermano, y tenemos la bendición del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hechos capítulo 5 también, otro hombre allí, hermano, decidieron no callarse a lo que Dios había hecho con ellos. En Hechos capítulo 5, hermano, dice un versículo allí que dice que los hombres amenazaban a los apóstoles para que se callaran, hermano. Bueno, capítulo 4, perdón, después de amenazar a los apóstoles, hermano, y que se callaran, estos hombres dicen así, fíjate, hermano, capítulo 4, verso 18, dice así, y llamándolos, los intimidaron, o sea, los golpearon, les amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mira el verso que sigue, 19, pero Pedro y Juan, dice allí, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vos. Dice a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano Hugo, hermano Raúl, hermano Eleazar, hermano José Luis, pastora, ¿verdad? No podemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y para el pueblo del Señor. Y cuando nos callamos, hermano, le estamos robando al Señor. No podemos callar.
Primera de Juan dice que lo que vimos y lo que tocamos y lo que sentimos, eso es lo que predicamos. No podemos callar. Hermano que ha experimentado milagros del Señor, que ha visto la maravilla del Señor, usted no puede callarse. Y recuerdo los versículos que dice, ¿verdad? Que si nosotros nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, Él también se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Somos amonestados, hermanos, a compartir las noticias, porque las noticias de nosotros son buenas nuevas, hermano. Ya lo que pasó en Sudamérica con ese líder y ahora en Irán y todo eso, hermano, noticias duras y devastadoras y todo eso, hermano, ¿va? Pero usted y yo tenemos las benditas nuevas del Señor Jesucristo, de que Dios ama al pecador, de que Dios puede cambiar las prostitutas, de que Dios puede liberarte de la drogadicción y el alcoholismo, de que Dios puede establecer tu matrimonio, de que Dios puede sanar tu cuerpo con el hermano Hugo y de que Dios puede transformar nuestras vidas, hermano, por el poder del evangelio del Señor Jesucristo. Y este hombre fue por todas las ciudades a predicar la bendita palabra del Señor. ¿Sabía usted? Busque por favor Deuteronomio 10:21, que antes, hermano, los esclavos, tristemente, ¿verdad? En aquel entonces trabajaban para sus amos, pero había un año, el séptimo año, que ellos podían estar libres para irse, pero estos muchachos, ¿verdad? Que tenían un buen amo, ellos no querían irse, decían ellos, yo amo a mi amo, yo me trata muy bien, decían ellos, ¿verdad? Entonces, como símbolo, le ponían una seña a los esclavos, hermano, y allí está en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio 10:21 dice así: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles ante tus ojos. Por eso usted debe de alabar al Señor porque ha hecho cosas grandes y maravillosas. Mire su cuerpo y si no es cierto, en esa herida, mire yo mi brazo, Dios me libertó de accidentes fatales. Fíjate, hermano, grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor, hermano, con nosotros. No podemos estar callados. Yo quiero concluir como cristianos, hermano. Usted se preguntará, ¿qué iba a hacer el hermano Hugo con su vida? Con un milagro tan obvio, un milagro tan grande, 18 fracturas, hermano. Algunos aquí tendremos cadenas alrededor de nosotros. ¿Cuántas cadenas? Yo no sé, pero el Señor Jesucristo liberó y rompió y deshizo cadenas y ataduras y murallas y todo lo, hermano, fortalece el enemigo. Él los reventó, Él los rompió en el nombre del Señor Jesucristo. A un hombre estando muerto le dio vida, a un hombre perdido lo salvó, a un hombre religioso le dio nueva vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si hemos visto las maravillas de Dios? Usted lo puede encajonar, lo puede guardar en su vitrina, lo puede poner, hermano, abajo de un libro, como algunos cristianos tienen la Biblia, pero guardada, toda empolvada. Es tiempo, hermano, de sacar la Biblia y desempolvarla. Es tiempo, hermano, de sacudir nuestras vidas y decir, Señor, tú has hecho grandes milagros con nosotros y ni cuenta nos hemos dado, Padre, pero en esta tarde nos sacudimos, Padre amado, y en esta tarde nos comprometemos, Señor, a ir y contar de todas tus maravillas y tus grandezas. Gente que ha cruzado fronteras y a punto de morirse, hermanos, logran llegar a Estados Unidos. Otros, una señora, fíjese, fue violada por los coyotes y quedó abandonada en el desierto. Y un hombre bueno se la encontró en el desierto y tirada y le dijo, y la ayudó y la rescató. Y la historia es tan bonita que dice la Biblia, dice la historia que yo leí en un libro, hermano, dice que él le dio comida. Él la aceptó. Dice la historia que hasta se casó con ella y esa parejita que venía de Centroamérica para acá lograron cruzar a Estados Unidos y ahora son predicadores del evangelio. Fíjate, hermano. La encontró tirada, la habían violado, la habían dejado como muerta, pero un día un hombre la encontró y la ayudó. Es lo mismo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, hermanos. Estábamos tirados, estábamos perdidos, estamos agonizando, pero un día nos agarró como aquel buen samaritano y nos cargó y nos curó y nos vendó y nos dijo, ni yo te condeno, sigue para adelante con tu vida. Gran Dios tenemos a nuestro lado, un Dios que no se avergüenza de nosotros, un Dios que espera que usted y yo, hermano, entendamos la magnitud
de lo que es ser, llegar, como dice San Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. No eras nadie, no eras nada, pero en su misericordia, como al hijo pródigo lo mandó bañar, afeitar, le puso anillos, zapatos, lo perfumó, pero antes de todo eso lo abrazó, fíjese. Ay, hermano, qué Dios tan grande tenemos. Después del milagro, ¿qué? Después de este mensaje, ¿qué vamos a hacer, hermano? Invitar a otros a la casa del Señor, ganar almas para Cristo. Y si Dios te perdonó y te cambió, también lo puede hacer con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con personas con las que tú te asocias. Ahí está el Señor.